Pongámonos en marcha para empezar con el tema de la economía. A ver, estoy viendo datos acá de la economía que ha distribuido el estimador mensual de actividad económica, el EMAE. Dice que la actividad económica creció 0,5% en septiembre y acumula un alza del 5,2% en el año. 5,2% medido de octubre sería, de octubre del año pasado a este octubre. A ver, es un número importante, ¿no? Es un número positivo. ¿Por qué crece tanto? Y acá queremos poner en foco el tema. Uno dice, hay sectores, rubros como el petróleo, es decir, la energía, el litio, la minería, bueno, el agro, que la verdad que van para arriba, ¿no? Pum para arriba. Y después hay otros sectores que no la están pasando bien. No sé, si uno ve lo que dicen los industriales, uno ve lo que venden los comercios, evidentemente a ellos todavía no les ha llegado esto. Esto de, en aquel momento de Menem se decía el vaso que se va a llenar y va a empezar a derramar. En aquel momento no derramó mucho. Bueno, quiero charlar de este tema con Fausto Spotorno, que por supuesto es economista, es un economista de alto perfil que siempre consultamos. ¿Cómo anda, Fausto? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, quiero tu opinión, tu mirada sobre estos números que tiene la economía argentina hoy. Mira, primero y principal, es muy bueno que la economía muestre tasas de crecimiento como está mostrando, que son mejores de lo esperado, porque la verdad que estaba esperando más un estancamiento. Más te voy a decir más, el mes de octubre también fue muy bueno, de hecho fue tan bueno como septiembre o más, Sí. en términos generales, pero es cierto, hay cierta heterogeneidad entre los sectores, ¿no? Y yo creo que esa heterogeneidad va a continuar por un periodo relativamente largo. Ahí Mira. el más problemático probablemente la industria. Sí, sí. El comercio tarde o temprano se va a adecuar rápidamente. ¿Por qué? Porque el comercio en realidad es un sector que depende mucho de cómo le va a la economía en general. Si a la economía en general le va mejor, el comercio va a recuperar claramente. Es un sector que Claro. Que puede diferenciarse mucho de la economía en general. De hecho, vemos un sector muy parecido al comercio, desde el transporte, Sí. que está mejor que... Ay, me parece que se cortó, ¿eh? A ver. Fausto Spotorno, ¿estás ahí? Debería ser. A ver, Bueno, no, ahí te perdí un poco, Fausto. La última parte no se entendió, no se escuchó lo que dijiste. me decía que el No, tenemos problemas. comercio depende. Bueno, A ver, te vas y venís. ¿Estás en movimiento? Ay, se cortó. A ver, vamos a intentar nuevamente. A ver si podemos escucharlo con claridad a Fausto Spotorno, que lo que él había dicho, que hay un crecimiento como heterogéneo. Los números muestran que hay heterogeneidad en nuestra economía. ¿Qué quiere decir? Hay sectores que van muy bien, esto que yo marcaba, y hay otros sectores que van mal. Y también dijo Fausto, antes que se cortara, que va a demorar tiempo, un largo tiempo, dijo, para que esos números positivos lleguen también a sectores como la industria. Él decía que que el comercio va a recuperar tarde o temprano. Veremos cómo, claro, porque uno dice, a la minería le va bárbaro. Ahora, no sé, la gente en el conurbano puede sentir en algún momento el efecto de lo bien que le va a la minería. Es una pregunta que me hago, yo no entiendo mucho economía. A ver si lo recuperamos a Fausto. ¿Estás bien ahí, Fausto? sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ahora sí, ¿me escucha mejor? Ahora perfecto, ahora te escucho muy bien. Bueno, a ver, si querés retomar lo que estabas explicando antes que se cortara. Bueno, lo que te decía, hay sectores que van a traccionar el crecimiento económico, que son los mismos que siempre. A ver, esos sectores exportadores por lo general son los que traccionan la actividad económica en general. Sí, sí. ¿Por qué? Porque la exportación es la venta que hace el país al resto del mundo, ¿no? Sí. De hecho, a ver, Argentina se desarrolló en la zona de la Pampa Húmeda, básicamente, la mayor ciudad está en la Pampa Húmeda, porque el sector exportador que hizo crecer o empujó a la economía, la locomotora fue el sector agropecuario, ¿no? Durante casi toda la historia argentina.
Entonces, eso llevó a un desarrollo en la pampa húmeda, un desarrollo en los puertos, un desarrollo en infraestructura industrial para abastecer a la producción agrícola, maquinaria agrícola, o sea, por ahí piezas de maquinaria agrícola, talleres, sectores vinculados a la veterinaria, sectores vinculados a la genética, todo eso se desarrolló en la zona pampa húmeda básicamente porque acá estaba la principal industria, ¿no? Que es el sector agropecuario, es el principal sector exportador. Sí. En la medida en que se desarrolle la minería y el litio y la energía, el petróleo, claro. La energía, bueno, posiblemente eso empieza a pasar también en la zona oeste de Argentina, si es que se desarrolla tanto como se espera. Ahora bien, tengamos en cuenta una cosa, la industria argentina mayormente es una industria que abastece al mercado interno, o que abastece o que se deriva de los principales sectores como es el agro, ¿no? o el sector industrial. Eso implica que a futuro, a la larga, vamos a ver una expansión de la minería y de la industria vinculada a la minería, de la industria vinculada al petróleo, de la industria vinculada Fausto, al agro, etc. Es lo que siempre ha pasado, ¿no? Sí, ojalá sea así. Ahora digo, el tipo que vive acá en el conurbano, que no la está pasando bien, digo, ¿en algún momento le va a llegar ese efecto de, vaca muerta, qué bien, o la minería, como vos decís? Sí, ahora, sí. Por eso digo, el sector industrial es el más problemático. Claro. Ahora, ¿le va a llegar en la casa de él, bueno, le van a venir a tocar el timbre para que vaya a trabajar? No, eso no va a pasar. Ok. ¿Por qué no? Porque posiblemente el trabajo esté en Neuquén, o en Mendoza, o en San Juan. Sí. Eso es un tema en cuanto a logística. Ahora, después también está, ¿qué pasa con el sector agropecuario? Si el sector agropecuario empieza a desarrollar, por ejemplo, se eliminan las retenciones, el sector agropecuario empieza a aumentar el nivel de exportaciones, y sí, en el Gran Buenos Aires va a haber una expansión de la industria, pero recordemos que la industria argentina es siempre una industria vinculada a otros sectores. No tenemos exportaciones industriales. Algunos nichos puede ser, sí, pero Argentina no es un país que se dedique a la industria, ni que pueda competir industrialmente. Y que vivió protegida. Bueno, ahí tenés un problema. Claro. La industria que vivió protegida y que vivió del no crecimiento, pero cómoda, claro. O sea, esa va a tener problemas serios. Viste que esta semana se cerró, cerró Whirlpool ahí en Pilar. Whirlpool, sí, que había abierto hace poquito. Bueno, fíjate en ese caso, yo no lo conozco bien el caso, pero toda la sensación que uno tiene es Whirlpool abrió el 2021, 2022 porque no podía importar productos, abrió una planta para producir acá, no era producido acá, era simplemente... Armaban, sí. Bueno, sí, suerte. Y porque cuando ves el monto de inversión, te das cuenta de que no era la gran planta. Tuvo que hacerlo acá para poder vender algo acá, pero una vez que se abre la economía, eso se va. Claro. Ahora, ¿qué pasa con ese tipo? Cuando vos protegés sectores, te doy un ejemplo, si vos protegés a la industria del clavo, vas a desproteger a la industria de las mesas. Claro. Porque le aumentás el costo. Entonces, primero hay que limpiar toda esa maraña de protecciones y subsidios cruzados que tenemos. Y después tenemos en claro que por ahora, después pueden desarrollar otros sectores, pero por ahora los sectores que tenemos a tiro, que pueden desarrollarse y generar crecimiento son minería, petróleo, gas y el agro, ¿no? Y el agro que siempre estuvo ahí. Sí. Esos sectores van a empujar al comercio, por ejemplo, el comercio. El comercio es un sector que naturalmente está vinculado a otros sectores. La industria argentina, y mayormente, fíjate, ¿cuál es la principal producción automotriz de Argentina? ¿Son los autos eléctricos? No. ¿Son los autos para la casa? No. ¿Para la ciudad? No. Son las camionetas. ¿Por qué se desarrolló la industria de la camioneta, de la pick-up? Porque es para abastecer al mercado, claro. Para el campo, sí, y para la minería, y será para el petróleo. Claro. Entonces, lo que va a pasar en Argentina es que primero se va a empezar a desarrollarse las industrias que más capacidad tienen de desarrollo,
y atrás de eso van a ir todos los vagones, la parafernalia que se arma alrededor de las industrias. Ahora, ¿no? vos viste, el fin de semana, fue un fin de semana récord, ¿no? Por eso quiero que vos que me des tu experiencia, si esto pasa en otros países del mundo, no nos vayamos tan lejos, digo. A ver, si hay sectores que están tan complicados, tan jodidos, ¿por qué hay un fin de semana récord en la costa, gente que salió, el aumento de la facturación, bueno, todo lo que se vio este fin de semana largo que pasó? Entonces digo, Bueno, esto pasa es normal que pase en la transición hacia un norte económico, pasa en Brasil, no sé, pasa en Chile, pasa en Uruguay. bueno, ahí vamos a tener que hacer una explicación más grande, ¿no? Sí. Yo la explicación que te acabo de dar es, mira, esta es la estructura hacia dónde va la economía argentina si las cosas se hacen bien, si las cosas salen bien. Sí. Vamos a hacer una economía, principalmente va a ser una economía exportadora de materia prima, todavía. Puede ser que en esa exportación de materia prima aparezcan todos los sectores que abastezcan a eso, y ahí va desde puertos, comercio, industria vinculada a estos sectores, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser que esos nichos de expansión aparezcan sectores con capacidades competitivas, qué sé yo, no sabes si de todo eso no termina apareciendo a una empresa tecnológica vinculada al agro, a la tecnología que empieza a exportar sus productos. Claro. ¿Tá? Bueno, esas cosas pueden pasar, si las cosas se hacen bien. Ahora, estructuralmente, ¿hacia dónde va estructuralmente la economía argentina? En el corto plazo tenés mil historias. Sí. Qué sé yo, el consumo, por ejemplo, el comercio. ¿Por qué cuando vos miras los datos, alguien que tiene, yo que tengo experiencia en mirar mucha actividad económica, medimos la actividad económica y todo, sí. En general, hay dos sectores, por ejemplo, que vos lo ves que van de la mano, que son el transporte y el comercio. ¿Por qué? Porque en el fondo son sectores que atraviesan los otros sectores. O sea, el transporte transporta todo lo que producen los otros sectores y el comercio vende lo que producen todos los otros sectores, ¿no? Son parte de las cadenas logísticas, digamos. Sí. Y vos ves hoy que el transporte está yendo mejor al comercio. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, pasa que el comercio está sufriendo un shock que en algún momento se va a acabar, que es el acomodamiento de los precios relativos, ¿no? Sí. Y las aperturas, ¿no? La apertura que ha hecho que mucha gente compre afuera. No, al comercio le conviene la apertura. Le conviene. Le conviene. Escúchame, vos tenés que Shein, Temu y todas esas cosas. Sí. Los que importa son la gente, son los comerciantes. No, importa. Porque vos vas a comprar una pulserita. Sí. ¿Cuánta gente va a comprar una pulserita y quiere esperar 3 meses para que le llegue la pulserita? Claro. No, el que está dispuesto a importarlo, comprarlo, toquearlo, venderlo es el comerciante. Claro. Entonces, el comerciante se va a adaptar y sí, posiblemente la relación entre el comerciante y su proveedor local empeore. Exacto. Para decirlo de alguna manera. Sí. Pero lo cierto es que el comerciante va a vender lo que venda, lo que pueda. Entonces, pero lo que está pasando en el comercio es que el consumidor está reacomodando su canasta de gastos, ¿no? Le subió el gas, le subió la luz, le subió la electricidad, tiene que gastar más en eso, y además, en los últimos meses particularmente, tomó medidas drásticas del consumidor. Y dijo, ante la duda no compro nada y compro dólares, claro. Si puedo compro dólares, y si no, no compro nada. O sea, a algún lado salió la plata para comprar todo, para consumirlo. Sí. Y se ve claramente cuando vos ves qué pasó con el consumo interno comparado con qué pasó con los ingresos, ¿no? Los ingresos ni de casualidad tuvieron la... Sí. Sí, ibas a hablar de los ingresos, me parece gran punto. Los ingresos evidentemente han quedado más bajos frente a todo lo que ha subido, ¿no? Los servicios, por ejemplo, ¿no? Más o menos, pero no ha sido tan terrible el impacto, pero o sea, tampoco han crecido mucho, pero claro, es que ni de casualidad tuvieron la performance tan mala que tuvo el consumo. ¿Qué pasó ahí? Claro. Bueno, pasó que parte del ingreso se destinó a juntar dólares. Vamos a ver
si esos dólares los podía juntar a la larga, ¿no? O sea, cobré el aguinaldo y compré dólares. Y no compré nada más. Y me quedé ahí. Claro. Ahora, por ahí el ingreso no me da y después tengo que vender esos dólares. O por ahí, ya ahora que pasaron las elecciones ya no estoy tan asustado y empiezo a gastar. Sí. Por lo menos lo que empieza a pasar es que esa gente dice, ya está, ya compré dólares. Ya no necesito seguir comprando dólares. Vuelvo a algo que dijiste al principio, Fausto. Dijiste... La compra de dólares. Sí. De consumo que no creció porque estábamos comprando dólares. Bueno, ahora dejamos de comprar dólares, el consumo tiene que rebotar, por lo menos por esa parte. Bueno. Y por ahí termina rebotando incluso por la parte de los dólares que compré que no puedo tener, digamos, que sí. La verdad que compré de más. Pero bueno, postergué consumo y digo, después veo. Se puede... Entonces, a ver. Eso son fluctuaciones de corto plazo, ¿no? Claro. Vuelvo a algo que dijiste. Eso son fluctuaciones de corto plazo. Algo que me quedó desde el principio. Cuando empezaste dijiste, a la industria le va a costar mucho, o va para largo la recuperación. Ahora, la pregunta es esta. Sí. La gente o el sector de la población que vive de la industria, ponele, ¿no? ¿Es mucho más grande del sector de la población que vive de vaca muerta, del litio, de la minería o del agro? Bueno, voy a responder esa pregunta porque ya lo escuché varias veces y el argumento que hacen, miran el sector industrial. Sí. Y lo que ven es que ciertamente, de forma directa, la industria contrata mucha más gente por mucho que el sector agropecuario o el sector minero. Bueno, ese análisis está medio mal hecho. ¿En qué sentido? Bueno, decime de la industria, ¿qué porcentaje de la industria está vinculado al agro? Yo te digo, mira, ojo, que el 30% de la industria está vinculado al agro, ¿eh? Claro. Entonces, bueno, entonces, ¿eso lo estás poniendo dentro de la industria o lo estás poniendo dentro del agro? Vamos, pongámoslo. Ahí es que la industria es un sector que abastece a muchos sectores. ¿Y cuánto de las industrias y hay como un 15 o 20% de la industria que abastece al sector petrolero? Claro. Entonces, te empezás a dar cuenta cuál es el problema de dividir así, porque sí, las cosas. Pero sí es cierto que una parte de la industria que no está vinculada al agro, la industria que no está vinculada al sector petrolero, que más o menos es un 50% de la industria, pues esa va a sufrir. Hasta ahí. Porque voy a otra parte de la industria vinculada a la construcción, que no viene bien ahora la construcción, pero tarde o temprano la construcción es un sector que no viene bien, pero está recuperándose. Sí. Y no hay duda de que se va a crecer. Ahora, va a recuperarse. Fausto, este gobierno, ya que dijiste que hay un sector de la industria que... Termino. El problema tuyo es la industria vinculada al consumo interno. Claro. Que es la que va a tener que transformarse, ¿no? Sí. Y para ese sector que va a necesitar o que necesitaría ayuda, digo, este gobierno no es como los anteriores que le va a dar subsidio, le va a proteger y eso. Pero no hay ayuda, no hay. Bueno, acá viene la parte más del dilema macro versus el dilema micro, ¿no? Sí. A ver, a ese sector se tiene que transformar, ¿tá? Entonces, ahí tienes una cosa que es muy delicada de operar. Si vos lo protegés, te da, no sé, lo de siempre, lo que va a terminar haciendo que ese sector crezca al divino botón, porque es un sector que, vamos a decir, los sectores poco competitivos, en lugar de transformarse, se van a quedar donde están y van a pedir subsidios, etcétera, ¿no? Subsidios, protección. Bueno, eso no va a pasar, se supone que no va a pasar, ¿no? No sé si puede haber otro tipo de ayuda. No sé, baja de impuestos, ponele, que el gobierno... Bueno, pero es que eso no es una ayuda, eso es un daño que le haces a la sociedad directamente. Claro. Ahora, lo que vos necesitas es que se transformen. Y ahí es donde decís, bueno, te ayuda a transformarte, pero la ayuda a transformar es una especie de palo y zanahoria. Che, si querés vivir de la protección, olvídate. No, a ver. Si querés vivir un tipo de cambio alto, olvídate. Te puedo dar un tiempo, te puedo ayudar, ponele, de dos formas, básicamente. Tratando de bajar la tasa de interés para que tengas crédito para poder transformarte. E incluso te puedo dar un crédito subsidiado. Ponele, pero si alguna vez funcionó eso, no funcionó nunca. Cuando hay crédito subsidiado, tomar crédito subsidiado para vivir. Después sale a llorar y después
no se transforman, ¿no? Claro. Pero ponele. Y te puedo dar un tipo de cambio un poquito más alto, o puedo tratar, porque el Estado no define el tipo de cambio, tratar de que tengas un tipo de cambio un poquito más competitivo, para darte tiempo. Pero tenés que saber que el tipo de cambio más alto no lo decide el Estado, lo decide el mercado, con lo cual el Estado único que puede darte un poquito de tiempo. Claro. Y dos, el tema tasa de interés tampoco lo decide todo el Estado, lo decide el mercado, así que también te puede dar un poco de tiempo, pero no es mucho más lo que se puede hacer. Claro. El problema, acá viene el problema grave, que esas dos cosas, tipo de cambio más alto y tasa de interés más baja, chocan contra un objetivo mucho más importante que tiene el gobierno, que es bajar la inflación. Claro. Entonces ahí es donde el gobierno tiene pocas herramientas para darte una mano. Y las que te dé, agarrarlas y transformate, porque te caes. no vas a tener muchas. Te vas a caer. Bueno, ya que hablaste de tipo de cambio, viste que ayer tuiteó el ministro Caputo diciendo aquellos que dicen que el dólar está atrasado, fíjense, tenemos récords de exportación. ¿Dónde te parás vos? ¿Cómo está el dólar? Para mí, yo hoy el dólar no lo veo el nivel de dólar no lo veo ni atrasado ni nada. Está dentro de rangos razonables. Sí. Ahora bien, lo que me preocupa más es el esquema cambiario, más que el nivel la flotación. No, el esquema que esté flotando entre... A ver, más, tío, ni siquiera me preocupa tanto el esquema de flotación entre bandas. Eso hasta me parece razonable. Lo que me parece es que la banda está muy apegada, está muy pegado a las bandas. ¿No? Eso es como, viste, te digo, che, ¿te parece razonable hacer una ruta? Sí. ¿Y te parece razonable ponerle guardarray a la ruta? Sí. Pero no que esté raspando la puerta del auto contra el guardarray. Claro. La idea es por el medio de la ruta. Sí, sí. ¿Y entonces qué? ¿El techo y el piso decís que están muy cerca? No, el piso no sirve para nada. No sé para qué tenés el piso. Sí. Y el techo está muy cerquita, ¿no? Y eso es un problema, porque ciertamente las reservas son para garantizar o estabilizar el tipo de cambio, ¿tá? Sí. Pero también las reservas son, en Argentina, en un país como Argentina, para garantizar los pagos de deuda en dólares. Por eso los bonistas y los fondos de inversión de afuera te dicen, che, acumular reservas. Y el gobierno dice, no, necesito acumular reservas. Con estas reservas puedo contener el tipo de cambio. Y los tipos te dicen, no, acumulame reservas, porque las reservas es mi garantía de que vos vas a poder pagar la deuda. Incluso lo había pedido del fondo y todo, pero no hay acumulación de reservas. Bueno, ¿por qué? Porque vos tenés un sistema entre bandas que solo acumula reservas cuando toca la banda inferior, que está muy lejos. Sí. Y vender reservas cuando toca la banda superior, que está muy cerca. Entonces, a ojo de buen cubero, está más cerca de vender reservas que de comprar. Así es. Si de cuál te queda. ¿Y entonces? Tu riesgo es, che, si está más cerca de vender que de comprar, así como está diseñado el sistema, lo más probable es que vendas que compres. Y si es más probable que vendas que compres, es más probable que te quedes sin dólares a que tengas muchos dólares. Y si es así, sí. Sí. Los bonos van a valer menos, el peso va a valer menos, ¿no? Como una retroalimentación de falta de confianza. Entonces, ahora, todo por un sistema que vos podés decir mañana, che, cambiámelo, poneme la banda superior. Podrías decir la banda inferior en 1400. Te voy a dar un ejemplo. Si la banda inferior estuviera en 1400 y la banda superior en 1700, sí, para darte un número cualquiera, sí, te cambia mucho, estarías a punto de comprar reservas. ¿No? Claro. Pero no la van a mover. Eso es 1% mensual, ¿no? Sí, bueno, estamos ahí. Por eso yo creo que mi preocupación. Ay, a ver. Fausto Espotorno. Ay, se nos... Bueno, ahí ¿me escuchan ahí? Sí, ahí sí. Bueno, pues, se entendió. Se entendió lo que querías decir y estamos atentos a esa preocupación, ¿no? Que es la preocupación de muchos. Fausto, gracias por atenderme. Linda charla y me gusta escucharte. Un abrazo. Abrazo grande, hasta luego. Gracias.
Bueno, la economía, mira vos, 13:33 estuvimos charlando con Fausto Espotorno, que es un economista muy sensato, fíjate que está bastante cerca de la posición del gobierno, pero tiene su posición, y en algunos puntos, como escuchaste, crítica.